Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. 30 minutos donde vamos a compartir el tema de hoy que se llama Buen Samaritano. Quien te habla, profe Lalo Solaligue. Saludamos desde Rosario Frontera, al sur de la provincia de Salta, norte de Argentina, a todas las emisoras, canales y portales que transmiten este simple instrumento de evangelización. Saludamos primero a la gente de Radio El Mundo de Buenos Aires y su cadena azul y blanca, a la audiencia de LB7 Radio Tucumán, la gigante del norte argentino, FM General Fernández, allá en la provincia de Río Negro, Fernández Oro, Cadena Máxima y todas las repetidoras que tiene el interior de la provincia de Salta, FM Municipal de Vaqueros, Trancas, El Jardín, La Candelaria, Radio San Martín y FM Estéreo en Rosario de la Frontera, Radio Almafuerte en Buenos Aires, Radio Retro, Metán Familia Quipildor, FM Banda Sur, la radio de todo el norte del Chaco salteño, a los hermanos de Venezuela, Radio Terapia Digital, Amazonas Venezuela y Mágica TV, a los hermanos de México, la Mega Guanatosín FM, a los hermanos bolivianos, FM Río Sol Tarija, a los hermanos de Ecuador, Fortaleza Radio TV, y Canal 10 de Salta, Cable Express de Salta, Somos Salta, Somos Jujuy, Flow para todo el país. El buen samaritano. ¿La conoces esta historia? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es mi prójimo? Y Jesús cuenta esta historia de un hombre que había sido golpeado, que estaba a la vera del camino, que lo habían robado, que lo habían asaltado, la inseguridad que se vive día a día en estos tiempos. Bueno, ya se ve que la inseguridad era de hace mucho tiempo, lo habían golpeado, esta persona estaba tirada, golpeado, tirado. Y allí hay una analogía, ¿no? Porque Jesús está contando esta historia. Este golpeado, este tirado, este atacado, es un poco nuestra sociedad, nuestro mundo, sacudido por la guerra. Hablaba con una joven que estuvo en Argentina, pero que ella es de Ucrania, y cuenta, ¿no? El terror, el esconderse, los drones que llegan y que explotan. Cada familia tiene a alguien en el frente de la guerra. Hace mucho tiempo que están, pero estos también están en África, en Israel, en Palestina y en tantos otros lugares del mundo en donde el hombre es lobo para el hombre, donde el hombre quiere destruir al otro, el hombre quiere destruir. Y es parte de esa humanidad, de esto que Jesús graficaba con ese hombre golpeado. Ese hombre golpeado también son los niños que son vendidos como esclavos para la prostitución, niños que son arrancados de su seno familiar para que una familia rica los adopte, niños que son utilizados inclusive hasta la venta de órganos, o niños que están mendigando, que no tienen posibilidades de tener un futuro, que no van a la escuela, o también niños que tienen plata pero que sus padres no le dan cariño, le dan solamente plata. Esos padres que dicen que son tan ricos que lo único que tienen es dinero, pero están allí esos niños que crecen solos, sin amor, con cosas materiales nada más. Allí también en ese hombre tirado que Jesús muestra en esta historia, en esta parábola del buen samaritano, este hombre golpeado, también está el joven adicto que empieza a buscar dinero, a robar de su familia, después empieza a vender cosas
necesita plata para canjear, para comprar la droga. Luego es expulsado de su familia, anda por las calles. Tanto dolor, el dolor de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de esta persona, el sufrimiento por el flagelo de las drogas, el flagelo de las adicciones, el desacierto, ¿no? De no tener un futuro. Esos jóvenes también pertenecen a esta humanidad, a este hombre golpeado que está a la vera del camino. También es el anciano que sus hijos no lo visitan, ese anciano que es depositado en algún lugar, que está solo. Quizás en algunos casos hasta está bien desde lo material, pero no está contenido, no está querido. Ese anciano que sufre, el enfermo, el que está en la cárcel, el que está en los hospitales, como dije. Ese dolor, esa humanidad golpeada. Y esa humanidad dicen que pasa por allí, por ese hombre golpeado a la par, cuenta Jesús, un hombre que era un escriba, una gente que estaba cerca de las cosas de la iglesia. Pasa un sacerdote también, y ambos pasan rápido, porque seguramente iban al templo a lo que ellos pensaban que era adorar a Dios. Y digo que ellos pensaban, porque muchas veces uno cree que está haciendo las cosas bien y no lo está viendo a Dios donde tiene que verlo. Ellos pasaron, pero es como que estaban ciegos. No lograron observar, identificar, focalizar que Cristo, que Dios estaba allí en ese hombre tirado. Y también nos pasa a nosotros, que podemos estar allí, los católicos, los evangélicos, testigos de Jehová o cualquier religión, judío, musulmán, que inclusive, fíjense que hay hasta guerras de religión en la historia y actualmente guerras de religión entre personas que creen estar sirviendo a Dios. Como ustedes recordarán, Saulo, cuando perseguía a los cristianos, inclusive Saulo estuvo en ese momento que apedrearon a un joven llamado Esteban, lo mataron a pedradas por ser cristiano y él estuvo ahí, Saulo, porque él pensaba que estaba haciendo el bien, cuando en realidad no estaba encontrándose con el verdadero Dios vivo. De la misma manera entonces pasaron estas personas como nosotros también pasamos muchas veces frente al dolor. Y decimos, bueno, que se encargue la iglesia de los pobres, los políticos de los ricos, que se encarguen, eso no es problema mío. Para eso está UNICEF, está la Cruz Roja, hay instituciones que van a ver a los niños, los hogares de ancianos para que vean a los abuelos, centros de rehabilitación para las drogas, fundaciones. A mí no me toca. Yo estoy en lo mío, yo estoy en mi finquita, en mi parcela de vida, estoy en mi zona de confort, yo estudio, yo tengo mi carrera, quiero que mis hijos también tengan un buen pasar, y bueno, de eso se trata la vida. Y bueno, esos que están ahí en esa situación, por algo será que están ahí. Yo hice las cosas bien, tratemos de hacer las cosas bien, por eso estamos bien y yo no me tengo que involucrar en lo otro. Esa es una postura egoísta que tenemos muchas veces en nuestra sociedad, porque nosotros estamos también llamados a atender a ese hombre golpeado que es la humanidad. Pero reitero, muchas veces nos comportamos como ese religioso fariseo, como ese religioso de lo externo, que cumplimos, y ahí está la palabra cumplimiento, por cumplir, cumplimiento. Cumplo bautizar a mi hijo, que hagan la comunión, la confirmación, si son evangélicos que vayan a la escuelita ministerial, doy el diezmo y ya está. Sin embargo, eso es algo externo. Jesús estaba diciendo cuál era el prójimo. Y ahí le cuenta que en la historia aparece otro personaje, que es un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Alguien que vive en Samaria. Y Samaria era justamente lo que no estaban tan bien con los judíos, eran como los extranjeros. Y ese samaritano se estremeció a ver el dolor de esa persona tirada. Allí está importante, ¿no? Muchas veces nosotros es como que estamos anestesiados, nos hemos cansado de ver
chicos con hambre y en fotos de chiquitos africanos desnutridos con la pancita grande, y ya se nos hizo el dolor. O pase por un semáforo una viejita indigente, o alguien en silla de ruedas que vaya pidiendo algo. Es decir, se nos ha naturalizado el dolor del hermano, se nos ha naturalizado, y ahí empezamos a increpar y a culpar que por los políticos, que los de izquierda, los de derecha, que se aplican tal plan o tal otro, y nos quedamos debatiendo y filosofando y razonando, pero de una manera u otra es como que nos vamos como Pilatos lavando las manos, ¿sí? ¿Y yo qué tengo que ver con ese otro que está ahí? Es como en el Antiguo Testamento, cuando Caín lo mata a Abel, y Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y nos pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Tu hermano está sufriendo, está necesitado. Eso lo comprendió el samaritano. ¿Por qué? Porque se conmovió. Entonces, algo que tenemos que buscar nosotros es cambiar ese corazón de piedra que tenemos. Tenemos un corazón de piedra y tenemos que cambiarlo por un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que se estremezca, un corazón empático, un corazón que se ponga a pensar: ese que puede estar ahí es mi padre, mi hijo, el que está sufriendo. Hay un cartel muy lindo en algunos lugares donde dice, para los que van transitando a alta velocidad en la ruta, al costado de un cartel en amarillo que dice: cuidado, el niño que cruza puede ser su hijo, ¿sí? Algo de empatía, de ponerse en el lugar. El que pasa puede ser su hijo. El que está tirado allí puede ser tu hijo. El que se droga puede ser tu hijo. Y vos podés decir: no, yo le estoy dando todo. Pero bueno, si el día de mañana te mueres y tu hijo se descarrila, puede ser tu hijo y te gustaría que alguien lo ayude, que alguien le dé una mano. El samaritano no le importa si es judío, si es blanco, si es negro, si es rubio, si es rico, si le puede llegar a robar. Porque inclusive ahora no ayudamos a otros porque tenemos miedo por la inseguridad. Y bueno, a veces es comprensible, ¿no? Pero muchas veces alguien está a la vera del camino haciendo dedo, así, queriendo que lo lleven, que le den un aventón, como dicen en algunas partes, y bueno, no queremos hacerlo porque, claro, tenemos miedo por las cosas que están pasando. Entonces, el samaritano no tiene prejuicios, algo que nosotros tenemos mucho, ¿no? Juzgamos, ¿no? Ese gitano, ese judío, ese boliviano, ese es argentino, debe ser fanfarrón porque es argentino, ese es brasilero. Entonces, esas discriminaciones, esos rótulos, esos carteles que ponemos nos separan, nos alejan, impide que los corazones se acerquen. Entonces, el samaritano se acerca, no importa si es judío o si es samaritano, lo que sea, vio a alguien que estaba golpeado a la vera del camino y se acerca y lo cura. Dice que cura sus heridas con lo que tenía ahí. Y ese samaritano, en definitiva, es Jesús. Es Jesús que viene siendo Dios, siendo todopoderoso. Dios amó tanto al mundo que envió a su Jesús, que se encarnó, se anonadó, se hizo hombre, se hizo pequeño. Este Jesús, que es el samaritano, adquirió nuestra carne, lo que nosotros pasamos, que es frío, calor, tentaciones, miedo, dolor, alegría, angustia. Dios se hizo hombre, hizo morada entre nosotros, habitó entre nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús, que envió a este samaritano, que dio su vida en la cruz. Y ahí es cuando está limpiando las heridas de esa humanidad con su cruz y su posterior resurrección. Y ahí es cuando el samaritano lo pone arriba de su animal que traía y lo lleva a este hombre golpeado hacia una posada y le dice al posadero: acá te traigo a este hombre, toma, cuídalo, límpialo, dale de beber, cámbiale la ropa, y si todo lo que gastes, toma, y si gastas de más, cuando vuelva a buscarlo, te pagaré todo aquello que hayas gastado. Y allí Jesús es que deja a esta humanidad, a este hombre golpeado, lo deja en la iglesia,
la iglesia que significa asamblea, que significa pueblo de Dios. Entonces ahí es cuando Jesús nos dejó a cada uno de nosotros esta humanidad que está golpeada, esta humanidad que está sufriente. Y a cada uno nos dio un talento para poder ayudar, un talento para poder curar, un talento para poder sanar a ese enfermo. Y ahí tenemos que descubrir, cada uno tiene un talento, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene una misión. En el caso mío soy docente, trabajo en la educación al sur de la provincia de Salta, con la educación para jóvenes y adultos, tengo una familia, y con sin embargo, creo que Dios me pide algo más que mi trabajo, y es mi tiempo para anunciar el Evangelio. Y ahí es que hace un buen tiempo sentí el llamado de evangelizar, de hablar del amor de Dios. Ya de los años 90, cuando estaba en un grupo llamado Palestra, íbamos al campo a misionar, y una vez tenía que haber una misa y el padre no llegaba, el curita no llegó a dar la misa. Entonces, se comunica de que teníamos que hacer una oración con la gente de esa localidad, de la localidad de Antillas, en la segunda sección de Rosario de la Frontera, al este. Y allí una de las señoras que estaba dentro del grupo que habíamos ido del misionero, se llamaba Jacinta Arroyo, dice: Lalo, ¿te animas a hacer una celebración? Me dio un libro en el cual estaban las partes, y estaba la lectura del Evangelio y una breve explicación. Y yo, en el fondo, lo hice, sentí, me gustó, me sentí bien en el fondo. No creo, sino que fue un llamado para hacerlo. Y a partir de allí, siempre hacía las celebraciones, las misiones. Después sentí el llamado de ir a otros lugares, y después en la iglesia fui ministro de la Eucaristía, de visitar a los enfermos, y siempre hacía programitas de radio, después de televisión, y después me hice más grande, formé mi familia, y siento esa necesidad de hacerlo. Por eso hago estos programas que vos estás escuchando y estás viendo. Y la invitación, ¿por qué te cuento esto? Simplemente porque vos también debes hacer algo por los demás. En mi caso es esta función. Algunos dirán: no, yo no sé hablar, pero sí puedes servir en tu capilla, en tu parroquia más cercana, puedes dar catequesis, puedes ir a la Cruz Roja, puedes participar activamente en una academia de folclore, de música, según lo que sea tu talento. Capaz que no tenés ninguno de esos talentos, pero sos un buen albañil. Ofrecete a un viejito que no tenga un baño, ofrece la mano de obra. Pedí a alguien ladrillo, cemento, a la municipalidad, hace una campaña y ofrece tu trabajo, tu capacidad de ser albañil. No sabes hablar, no sabes escribir, pero sabes barrer, pues andá y buscá la casa de ese viejito y barrele la casa del viejito. Sabes lavar, y lavarle la ropa. Hace algo por ese prójimo que no tiene con qué pagarte, con esa humanidad que está tirada, que no tiene cómo devolverte. No hacerlo para que te devuelvan, para hacer un favor, para que ellos te hagan un favor. Eso no es misión, no es evangelizar, no es ser un buen samaritano. Estamos llamados a ser buen samaritano. Y ahí donde vives, seguramente hay un viejito, seguramente hay un enfermo, seguramente hay un joven que no anda por el buen camino, seguramente hay niños. A veces decimos los jóvenes van por el mal camino, pero no les proponemos cosas lindas. Cuando los grandes le proponemos cosas lindas a los jóvenes se prenden. Concursos de bailes, comparsas, no sé, cualquier tipo de actividad cultural, deportiva, recreativa, social, religiosa que podamos hacer. Por lo demás, vamos a estar haciendo un buen samaritano, porque vamos a estar, los profesores que trabajan con los niños en las divisiones inferiores del fútbol, hacen una tarea maravillosa de evangelización, porque lo están a los chicos sacando del mundo de que estén todo el día con el celular, de que anden por otro lado en la calle, y están en los clubes de fútbol, se forman no solamente en lo futbolístico como vóley o básquet, sino también como personas. Entonces así estamos siendo un buen samaritano. Ese es el llamado.
Ese es el llamado en el programa de hoy, a que nosotros también podamos ser buenos samaritanos, no ser como ese levita o ese sacerdote que estaba apurado por ir al templo y pasamos de largo de Jesús, de ese Jesús que está en el hambriento, de ese Jesús que está en el enfermo, de ese Jesús que está en el niño de la calle, está en el que se droga. Al fin de los tiempos, después de que te mueras vos, me muera yo, porque eso va a suceder tarde o temprano, dice Mateo 24 que habrá un juicio y seremos juzgados no por los títulos universitarios, por los vehículos que tengamos, por los viajes que hayamos hecho, por la cantidad de amigos que tengamos en las redes sociales. No, seremos juzgados por nada de eso. Vamos a ser juzgados en el amor. Se nos va a preguntar: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estuve enfermo, me visitaste; estuve de paso, me recibiste; estuve preso, me fuiste a ver. Y nosotros le diremos: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos de paso en la cárcel? Y Él nos dirá: cada vez que el prójimo, que el que estaba cerca tuyo, te pidió algo, necesitaba algo, allí estaba yo. Y tú me ayudaste. Entonces nos llevará a su derecha. O triste será que nos diga: no nos ayudaste, no me ayudaste en tu prójimo, aléjate de la presencia de Dios. Entonces Dios quiere que nuestro nombre esté escrito, esté grabado en los que se salvan. Por un lado, Jesús hizo su parte, murió por nosotros y nos perdonó las deudas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle nuestro corazón a Jesús, entregarle nuestra vida a Jesús. Y una fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. De nada sirve que yo diga Señor, Señor, si no cumplo la voluntad de Dios. Tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Y dónde lo voy a encontrar a Dios? Escondido en el prójimo. Entonces, ante una sociedad perdida, que necesita mucho del amor de Dios, Dios nos pone a nosotros como instrumento. Estás llamado a ser instrumento de Dios. Por eso, en la jornada de hoy, y allí donde estás, vamos a decirle a Dios, a través de su Hijo Jesús: Señor Jesús, quiero darte gracias porque has muerto en una cruz para salvarnos. Gracias porque en esa cruz has clavado todas mis deudas, todos mis pecados, y de esa manera me has dado la salvación. Pero has resucitado, estás vivo, y quieres que yo sea un samaritano, que yo también pueda, a ejemplo tuyo y con la fuerza tuya del Espíritu Santo, ayudar a esa humanidad que sigue golpeada y caída. Y tú me dices: yo te doy talentos, te doy estas monedas, gástalas. Te pido, Señor, que me ayudes a identificar cuáles son mis talentos, mis capacidades, y esas capacidades que tú me has dado, Señor, yo las ponga a disposición del prójimo, a disposición de los niños que sufren, a la disposición de los jóvenes que están descarriados, que ponga mis dones, mis talentos a disposición de los abuelitos que están en situación de calle o se sienten solos. Que yo, Señor, pueda construir una civilización del amor, que a través de mi estudio, de mi trabajo, de mi compromiso, pueda ir construyendo una sociedad basada en el amor, donde podamos dar las manos todos juntos y construir, como decía Juan Pablo II, una cadena donde el amor sea mucho más fuerte que el odio. Ayúdame, Señor, a que mi vida tenga sentido, a que mi vida tenga propósito, que no pase mi vida en forma vana, que no se vayan desgajando las hojas del almanaque y que pase una semana y ya estemos en la mitad del otro año, y ya llegue el otro año y yo pase sin pena ni gloria por esta vida, que desde el nacimiento hasta el final es como si hubiese sido nada, un soplo. La vida no es tan larga, Señor, por eso dame sabiduría para calcular mis años y en el presente, en el hoy, decir: Señor, ya no pierdo más tiempo, quiero dedicar mi tiempo a ser un buen samaritano, quiero hacer algo por alguien. Y entonces
te pido, Señor, que me ayudes a ver con qué otras personas me puedo juntar. Y podemos hacer algo por los comedores, podemos hacer algo por los merenderos, podemos hacer algo por los hogares de ancianos, podemos hacer algo por los centros de rehabilitación, podemos hacer algo por el prójimo. Señor Jesús, que te vea en el prójimo, que te vea en el pobre y en el enfermo, que te vea en la creación maravillosa que has hecho, que te pueda ver en la palabra, que te pueda ver en los sacramentos, pero básicamente y principalmente que te vea en el prójimo y en aquel que sufre. Que así sea. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado este Momentos de Reflexión. Este programa de media hora, como te dije al principio, que se emite desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, para todo el país y para el mundo a través de las redes sociales, es un pequeño y un simple instrumento de evangelización para que podamos descubrir que Dios nos ama y segundo, en la vida nos ha dado una misión y un propósito. Y en este caso el propósito es llevar la palabra de Dios, llevar una mano de aliento, llevar un abrazo al que sufre, poner nuestro oído para escuchar, acompañar, compartir el pan. Estamos llamados a ser servidores de Dios. Que lo puedas hacer vos para que puedas descubrir la alegría de ser hijo e hija de Dios. Como siempre decimos, muchas gracias a los dueños de canales de televisión que permiten que Momentos de Reflexión desde la época de la pandemia en adelante ya esté en el aire para que pueda ser apreciado. También para los productores y para los dueños de las radios que permiten que se emita Momentos de Reflexión y a todos los portales de internet. Si quieres volver a escuchar este mensaje, lo puedes buscar en YouTube o en las redes sociales. Quien te habla, Lalo Soraligui. Que tengas una hermosa semana. Que Dios te bendiga muchísimo, a vos, a tu familia, a tus hijos. Y recuerda que en esta vida estás para cumplir un propósito. Estás para ser un buen samaritano. Que tengas mucho éxito, porque de eso depende tu felicidad y la de tu prójimo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.